Hola, hemos venido hablando en la serie Dios diseñó la familia acerca de la importancia de la familia, de que no hay padres perfectos ni familias perfectas y hoy hablaremos acerca de los solteros y la familia de Dios. Las estadísticas demuestran que las personas solteras en la sociedad en este momento no quieren o están interesadas en casarse, por lo menos el 50% de ellas. Y esta soltería incluye diferentes grupos en diferentes edades y en diferentes épocas de la vida. Hay jóvenes adultos, adultos jóvenes y adultos mayores viviendo en ese estado. Pero ser soltero o ser soltera no está mal ni es pecado. Nosotros hemos hecho invisibles involuntariamente dentro de la iglesia y en la sociedad a las personas solteras. Creemos que las personas solteras siempre tienen motivos ocultos para no llegar a ser esposos. Nos referimos a ellos de una manera incorrecta, peyorativa, irrespetuosa e incluso dentro de la iglesia no los incluimos en nuestras ilustraciones de los sermones. No hablamos con ellos como si fueran realmente personas adultas. Transmitimos un mensaje equivocado, pensamos o les decimos a ellos que la soltería es un pecado, cuando es totalmente lo contrario. Entramos en el terreno de la suposición y pensamos que están haciendo algo malo o que ellos tienen algo malo. Suponemos que están involucrados muchas veces en pecado sexual y sí es cierto que es una tentación, pero no todos viven en esa condición. Hay muchos que mantienen su pureza sexual. Transmitimos un mensaje de que la santificación solamente viene a través del matrimonio. No permitimos muchas veces que ellos puedan desempeñarse en posiciones de liderazgo. Consideramos que deben ser personas en el vínculo matrimonial. A veces los agrupamos en edades equivocadas y finalmente como comunidades de fe no los apoyamos de las formas correctas, tanto en su vocación como en su llamado a servir dentro de la iglesia. Por eso, teniendo en cuenta esto como punto de partida, me propongo hoy corregir algunos conceptos errados y presentar la posición de Jesús al respecto de los solteros. Y lo primero entonces que tenemos que hacer para cambiar ese concepto errado es entender que no hay nada malo en ser solteros. Entendamos que nuestra labor no es cambiar esa condición y que casarse no es la solución. ¿Dónde está la solución? La solución está en estar en Cristo. ¿Por qué? Porque al considerar entrar en una relación matrimonial, solo es para nuestra condición como seres humanos en la tierra. No será así en la eternidad. El mismo Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 30, contestándole una pregunta que pretendía que Jesús se confundiera o hacerlo caer a él en una trampa. Y él le contesta a los saduceos en una pregunta controversial con respecto a la resurrección, en la cual ellos no creían lo siguiente: en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Entonces, el matrimonio es una relación de pacto, sí, aquí en la tierra, establecida por Dios, pero no así en el cielo. La única relación de pacto en el cielo, que es la más importante y que es reconocida en el cielo, es el pacto que Jesús nos diera, el nuevo pacto del cual tenemos la reseña a través de los evangelistas, y en el caso del evangelista Lucas en el capítulo 22, versículo 20, donde él, narrando las palabras de Jesús en la última cena, anota: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, lo que tiene valor es estar en Cristo. Un especialista en familia en los Estados Unidos de Norteamérica dijo lo siguiente: el matrimonio no define mi valor, ni tampoco lo determina. Solo Dios es quien lo puede hacer. Esta relación de pacto con Jesús es la que se reconoce y es la que me da valor. ¿Qué dice entonces la Biblia acerca de nuestro valor? Lo dice en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17, el apóstol Pablo de la siguiente manera: en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Y allí mismo
en el versículo 7 de este capítulo, dice lo siguiente el apóstol Pablo: me gustaría que se quedaran solteros como yo, pero a cada uno Dios le ha concedido su propio don. Qué interesante. Dios es quien define nuestro valor. Dios es quien lo determina. Y estar plenos y completos está en Él, en Cristo, no en el estado o la condición del matrimonio. Entonces, por favor, dejemos de presionar a nuestros solteros, quizás sean nuestros hijos, sobrinos, miembros de la iglesia, amigos. Debemos entender que estamos completos es en Cristo. Y qué bueno entenderlo de esa manera, porque si hay un modelo para los solteros es el mismo Jesús. Jesús fue soltero. No importa lo que diga la sociedad, las películas, la National Geographic, el Código Da Vinci. Jesús, siendo soltero, llevó a cabo y cumplió con el propósito que Dios el Padre le había dado para su vida, viviendo a full capacidad. Y no solo Jesús fue soltero, el apóstol Pablo, también San Agustín y muchos otros creyentes, misioneros, hombres y mujeres que se han desempeñado en diferentes áreas. Por eso, una vez más, el apóstol Pablo hace ese énfasis en el capítulo número 7 de la primera carta a los Corintios. Y es que lo que sucede es que hay demasiada presión en nuestra sociedad forzando a los solteros a entrar en relaciones matrimoniales no saludables, dejando a un lado la posibilidad de promover solterías saludables. No adicionemos más presión. ¿Por qué? Porque definitivamente la palabra de Dios es categórica. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 10, Pablo dice lo siguiente: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Entonces, solteros, no hay nada malo en ser solteros, ni hay que obligarlos a ustedes a cambiar esa situación. Lo segundo, al cambiar ese concepto errado, es ver a Jesús con su estilo de vida, que Él respalda la condición de ser soltero y desde ahí el servicio a Dios desde este estado. Una vez más, Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 12, dice lo siguiente respondiendo a los temas del matrimonio planteados por los fariseos y ante lo cual sus discípulos hacen una afirmación en ese momento y Jesús les dice: hay personas que no se casan porque nacieron incapacitadas para el matrimonio. Otros no lo hacen porque los hombres los incapacitaron. Y aún otros porque no desean hacerlo por amor al reino de los cielos. El que pueda aceptar esto último, que lo acepte. Entonces Jesús está planteando tres cosas. La primera, hay algunos que no se casan porque tienen una discapacidad física. Segundo, para el contexto en que está hablando Jesús, algo sucedía con aquellos que querían servir dentro de las monarquías, y era que a los varones les hacían un procedimiento para que quedaran eunucos, de manera que no iban a tener esa posibilidad. Por eso dice el texto que a otros los incapacitan. Pero finalmente, y lo que nos llama la atención hoy, es que otros escogen no casarse y apelan a la abstinencia sexual. ¿Qué quiere decir? Que ser soltero no es pecado, pero soltería ante los ojos de Dios y su palabra sin abstinencia sexual no es una soltería agradable a Dios. Por eso Pablo allí, una vez más, en este capítulo de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 9, dice: pero a los solteros y a las viudas les digo que deberían quedarse como yo, en el versículo 8, y en el versículo 9 afirma: y si no pueden dominarse, cásese, mejor es casarse que quemarse de pasión. Entonces, solteros, ustedes deben ser sexualmente puros, pero si no pueden contenerse, cásense. Quizás algunos de ustedes me están diciendo: no estoy de acuerdo. Y yo sé, ser soltero no elimina las tentaciones sexuales. Quizás haya áreas donde para algunos de ustedes ciertas cosas no sean una tentación,
pero no quiere decir que eso elimine o haga que desaparezca ese deseo por las tentaciones, frente a las tentaciones sexuales. De allí que se deben establecer límites, sí, para mantenerse puros, sea que ustedes quieran, por el don de Dios, quedar en esa condición o que estén esperando en un momento para definir y poder entrar en la relación de matrimonio. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad hipersexual, donde lo máximo es el sexo. Los solteros deben tener en cuenta que conocer y estar en Cristo es lo máximo para ellos. ¿Por qué? Porque es que la cultura los quiere involucrar a ustedes y proponerles de una manera insistente, arrolladora, que hagan parte de ese estilo de vida desordenado. Pero yo quiero decirles que escoger esta opción los llevará a estar vacíos y en una condición expectante que termina en una decepción garantizada. Vivirán con un vacío mayor, mental, emocional, físico y espiritual. ¿Cuál es el resultado? Lo que estamos viviendo hoy. Desviación, desorientación y depravación en la sexualidad. De allí que hoy vivimos en una locura total. Entonces, recalco que el sexo no es lo último, lo mejor y lo máximo es que tú encuentres tu plenitud y tu realización en esa vida de relación al colocar tu fe en Jesucristo y hacerlo el Señor de tu vida. Esto incluye entonces poder vivir como un soltero en pureza sexual, en abstinencia y con la capacidad de poder servir a Dios. Entonces, resumiendo, ser soltero no es pecado ni está mal. Jesús fue soltero. Y ser soltero permite que usted pueda servir a Dios, no solamente dentro de la iglesia, sino desde su campo misional, quizás sea su profesión, su emprendimiento, donde usted se desarrolle. Pero entonces, ¿cómo hacemos para conciliar esas dos cosas? No es pecado y hay un modelo que es Jesús. ¿Cómo conciliamos eso para que se lleve a la práctica? Hay que conocer el concepto del amor desde la Biblia, porque el amor desde la Biblia es más grande que el sexo y el amor desde la Biblia es más grande que el matrimonio. La presión social te dice, tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Para qué entrar en una relación tan complicada que además conlleva muchísimas cosas? O dicho de otra manera, como soltero, usted no tiene compromisos, puede hacer con su vida y su cuerpo lo que usted quiera. Eso sigue siendo una idea errada. De allí que terminamos en tratamientos psicoterapéuticos, en desórdenes emocionales, en adicciones e incluso en enfermedades físicas. Entonces, recordemos que el consejo de la palabra de Dios es que la soltería se puede vivir en pureza sexual. Y si no existe esa posibilidad y usted definitivamente tiene el deseo de casarse bajo la guianza de Dios, analizando si el proyecto de vida se hace compatible con esta persona para hacer ayudas idóneas y poder llevarlo a cabo, entonces cásese y allí podrá vivir su vida sexual pura dentro de la relación del matrimonio. Por eso tenemos que cambiar el concepto de amor que tenemos socialmente en Latinoamérica. Y aquí viene una afirmación para ustedes los solteros, desde el enfoque del amor. El amor no está definido o restringido por el estado del matrimonio. Estoy hablando del amor bíblico. El amor bíblico se puede recibir en el estado de matrimonio o en el estado de soltería. El amor bíblico es más importante que el sexo. El amor bíblico es lo ideal, no el estatus que puede darte una relación. Y por último, el amor bíblico es más grande que el matrimonio o la soltería. ¿De qué amor estamos hablando? Bueno, nos tenemos que remitir a esa reunión maravillosa que dejara plasmada en el Evangelio de Juan, del capítulo 13 en adelante, donde Jesús en esos capítulos viene desarrollando lo que son los temas finales porque Él va camino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y entonces se reúne con sus discípulos y estando allí, en el capítulo 13, en el capítulo 14 y en el capítulo 15, repite muchas veces algo que tiene que quedar resonando para nosotros hoy. Que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Deben amarse unos a otros. Jesús respalda la condición de soltería, porque en el reino de Dios, así
como dentro de la iglesia debe ser, se debe vivir al nivel del amor ágape. Sí, hay una diferencia enorme porque en nuestra cultura hispanoparlante usamos una sola palabra para definir el amor. Por ello terminamos diciendo, amo mi carro, amo mi mascota, amo mi casa, amo mi profesión, amo mi familia. Pero en el tiempo de la Biblia se usaban 4 palabras para hablar del amor. Una era el amor eros, que es el amor romántico, incluso el amor sexual, el amor de pasión. Pero está el amor estorge, que es el amor de afecto familiar, eso que involucra nuestro amor dentro de nuestras relaciones familiares, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos. Pero también está el amor fileo, el amor que habla del amor fraternal, ese que compartimos, por ejemplo, todos los que hemos puesto la fe en Jesucristo y venimos a ser miembros de la familia de Dios. Pero está el amor por excelencia, el amor ágape, un amor que es un amor incondicional, un amor que no busca nada a cambio, es un amor sacrificial, un amor firme, es el amor divino, el amor de Dios. Y ese amor fue manifestado en la persona de Jesús al dar su vida por ti y por mí y morir en la cruz del Calvario para que nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados, pudiéramos tener una vez más la relación con Dios y vivir a plenitud todo lo que en Cristo Dios nos ha dado. Jesús entonces lo que nos dice es que sobre este tipo de amor está construido el reino de Dios, su iglesia, que es una vez más ese amor sacrificial, ese amor firme, un amor desinteresado, un amor de pacto. Y por eso nosotros podemos recibir ese amor y nos podemos sentir amados y podemos amar a otros desde ese amor. Así que cada soltero debe sentirse completo, realizado desde este amor y vivirlo al más alto nivel. Quizás muchos de los solteros que están viendo nunca han experimentado el amor eros o el amor estorge por la disfuncionabilidad de sus hogares, pero al llegar a la familia de Dios han experimentado el amor ágape. Y Jesús hoy se lo ratifica y les dice, ese amor es bueno, eres amado y ese es el amor que debes buscar, ese es el amor del reino de los cielos. De igual manera, es innegable que quizás algunos de los solteros que están viéndonos han experimentado el amor eros, buscando quizás una retribución del amor insaciable que están buscando. Y tristemente han vivido la decepción de sus decisiones, pero igual hoy Jesús, el modelo, aquel que nos ama, extiende su amor ágape para rescatarte, amándote sacrificialmente, dando su vida por ti y dándote el valor que en este momento tú necesitas y que solo Él te puede dar. Entonces Jesús nos permite afirmar, no está mal ser solteros, pero solteros que tienen la capacidad de tener dominio propio, amados y completos en Él. Finalmente estar en Él es lo que nos da valor. El apóstol Pablo lo afirmó allí una vez más en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 35, hablando de la capacidad que tenemos para que en esa condición podamos servir a Dios. Él les dijo, versículo 35, les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro. Sí, hay que vivir, otra versión, consagrados y plenamente dedicados al Señor. Versículo 38. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Ser soltero es una posibilidad válida en el reino de Dios y servir lo afirma Jesús y aún el mismo Pablo. Para cerrar, en el Antiguo Testamento, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le da unas instrucciones y les dice en el Antiguo Testamento, sean fructíferos y multiplíquense. Y eso tenía también un propósito, además de establecer la relación de matrimonio en la tierra. Y era que a través de concebir hijos, en algún momento a través de esa concepción vendría el rey mesiánico, vendría nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y esa era la expectativa de muchas
jóvenes vírgenes y de muchas personas que se casaban en ese tiempo dentro del pueblo de Dios. Ahora bien, después Jesús resucitado afirma que no solamente podemos llegar a ser fructíferos y multiplicarnos de manera biológica, sino que ahora debemos ir por el mundo y hacer discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora podemos ser padres de hijos espirituales. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de que hagamos discípulos y eso lo podemos hacer todos, estando en la relación de matrimonio, pero también los solteros. Ellos también tienen la capacidad de poder ser padres espirituales. Muy bien. Por último, diciendo Pablo, todo lo que tiene que ver con el matrimonio y la soltería, nos permite ver cómo en el versículo 32 al versículo 35 del capítulo 7 de Primera de Corintios, hay unos pro y unos contra entre aquellos que son solteros y aquellos que son casados. Pero ¿qué podemos sacar de ahí como un principio para hoy? Primero, que ser soltero no es pecado ni está mal. Que Jesús es el modelo por excelencia y que Él respalda esa condición de ser soltero y que también nos permite servir a Dios. Pero en esta carta, el apóstol Pablo añade algo más importante y es la esencia. Que ustedes, los solteros, pueden tener una profunda intimidad con el Señor y una relación con Él. Todo en el elemento conciliatorio, el amor ágape. Disfruta tu soltería